Bien, creo que estamos la mayoría. Eh, Como les comentaba, eh, este movimiento, especialmente el neorrealismo italiano, marca una posición no solo con respecto a su país, con respecto a la producción que se hacía, sino con respecto al cine que les llegaba. Tomen en cuenta que quien libera a Italia son los soldados norteamericanos. Entonces, comenzaron ellos a pasar sus producciones, no solo los documentales de guerra, sino las películas que se hacían en Estados Unidos, se pasaba ahí. Entonces, este movimiento sí es un movimiento un poco contestatario y que inclusive influye en otras corrientes cinematográficas de la época, como la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Y va creando eso, todo un nuevo movimiento de realizadores que dan otro enfoque. Algo importante, lo que le decía, es que el cine un poco norteamericano de esa época y de las actuales siempre nos tiene acostumbrados a un happy end, a un final feliz. Pero justamente estos movimientos, eso, tratan de reflejar la realidad como es y no presentarnos es un final feliz, sino tal como es la realidad. Eh, Tengo unos dos trabajos más que quiero presentarles sobre el neorrealismo porque es un movimiento importante dentro de la cinematografía, ¿no? Y esta película última que mencionó de Humberto D, que es importante también que lo veremos en la segunda parte de este taller. Bien, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer con respecto a esto que hemos visto, con respecto a la película? ¿Alguien quiere participar? ¿No? Bueno, Eh, una sí. pregunta. El movimiento, según lo que la parte cronológica que he revisado, tuvo una vigencia de más o menos unos 6 años, ¿no? En términos de películas realizadas, porque la primera que usted mencionó fue Roma, Ciudad Abierta, del año 45, y de acuerdo con el documento que usted nos compartió, se da por finalizado el movimiento neorrealista en el año 51 con una última obra. Creo que, si no me equivoco, es Humberto D., pero puedo estar equivocado. La pregunta es, ¿existe que usted conozca un compendio en donde se puedan ver la lista de todas las películas que forman parte de este movimiento? Sí, pero esa cronología no es tan exacta, porque, por ejemplo, hay una película anterior de 1943, creo que es, eh, sí, 43, que se llama Arroz Amargo, que es una trama, digamos, es una trama de un robo, una persecución a alguien que roba unas joyas, pero a través de esta persecución ya se comienza a ver la realidad de Italia y si bien no entra dentro de las características del neorrealismo, mucha gente le considera porque en esta película, Arroz Amargo, ya se comienza a ver esa realidad de la Italia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que no hay como una cronología exacta en el sentido de decir, empieza en este año y termina en este año, porque el neorrealismo tiene una influencia tal que hasta películas como Cinema Paradiso, se podría considerar parte que tiene una influencia del neorrealismo hasta la actualidad, ¿no? Cinema Paraíso. Entonces, no podemos hablar, digamos, de una cronología así exacta, de tal año a tal año. Lo que sí fue un movimiento importante, más que nada por los realizadores, por Visconti, por De Sica,
Son cuatro o cinco del movimiento. No, sí hay literatura en donde se puede ver qué películas son de esa época y son parte de este movimiento. No lo tengo acá, pero le puedo pasar, les puedo pasar por el chat durante la semana esa lista de las películas para que puedan tenerlo. Pero lo que le digo, no es que hay una cronología así exacta, porque hay otras películas que tienen esa influencia. Y el mismo Fellini, por ejemplo, que es posterior, que es más de los años 50, 60, comienza a tener esa influencia del neorrealismo. Si bien él no se, eh, digamos, no se lo puede encasillar dentro del movimiento, pero Fellini tiene una influencia fuerte del neorrealismo, ¿no? ¿Cuál es la característica un poco? Que estos realizadores sí eran más políticos, ¿no? Eran realizadores, digamos, como lo decía en el documental, que militaban inclusive en el Partido Comunista Italiano, entonces sí eran más radicales, ¿no? En cambio, los otros realizadores ya vienen más bien de la escuela, de otro movimiento y son más individuales, como el caso de Fellini, Antonioni, ¿no? Que comienzan a hacer como sus propias propuestas de estéticas, pero evidentemente tienen influencia del neorrealismo. No sé si Francisco con esto contesté su pregunta. Yo considero que sí, en realidad esa lista, ojalá que la pueda compartir. Es un referente que a todas luces podría ser incompleto porque efectivamente antes del año 45, incluso después del año 51, se pueden encontrar obras que, aunque sea tengan, la palabra sería rezagos de influencia del movimiento neorrealista y que al revés ahora se habla de precuela, ¿no? Entonces que también antes del año 45 ya daban visos de lo que después se organizó alrededor de este movimiento. Así que concuerdo con su respuesta. Creo que es su micrófono, Carlos. Perdón, decía que esta película Rosa Amargo que les comentaba es difícil de conseguir, pero también sería importante verla, porque ya les digo, es anterior a esto, al del movimiento neorrealista, pero tiene ya ciertos elementos, ¿no? Que mucha gente la considera eso, un precedente del neorrealismo. Mario, por favor, nos quiere decir algo. Sí, muchas gracias, Carlos. Mira, yo había, como te decía el anterior, la película Soy Cuba me interesó mucho, no pude intervenir, pero estaba investigando algo. Y igual cuando se vio la película El Mamut Siberiano, que tú nos compartiste, hacían una referencia a algunos de aquellos más que uno de los problemas por lo que fracasó Soy Cuba era porque los soviéticos impusieron su punto de vista y los cubanos decían que ellos más bien sentían que sus cines se identificaban más con el neorrealismo italiano. A mí me parece que sería interesante analizar eso porque algunas cosas se comparten, no solo en Soy Cuba, sino en el resto de películas. Los escasos recursos económicos de sacar a la calle y improvisar actores y el contar una historia. Entonces, de alguna manera, pienso yo que era lo que los cubanos decían, los entrevistados. Realmente el estilo de neorealismo italiano como que pegó más en Latinoamérica, como esa conciencia social, esa convicción, esa militancia pegó más, sobre todo en el cine cubano. Eso más quería señalar y si, no sé si tú podrías ayudarnos ampliando esa idea, Carlos. Gracias. Sí, Mario, efectivamente, tú topas un tema interesante. En América Latina tiene bastante influencia el neorrealismo italiano. Hay que ver, por ejemplo, no solo Cuba, producciones argentinas, producciones brasileñas, ¿no? Producciones mexicanas posteriores al neorrealismo tienen una influencia de esta corriente cinematográfica, ¿no? Dentro de sus producciones. Y en donde se ve también reflejado esto es en el tratamiento casi documental de los temas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, América Latina en los años 50, 60 tiene influencia fuerte del neorrealismo en algunas producciones.
Igual, en América Latina hay producciones, digamos, que se enmarcan dentro de una industria que quería solo el sentido de entretenimiento, pero hay producciones independientes que son muy valederas de esta época. Omar, ¿nos quiere decir algo, por favor? Buenas tardes con todos, maestro, ¿cómo le va? Una comparación. Hablamos del neorealismo, pero también podemos mencionarlo que hay diferentes formas de estructuras que se parecen. En este caso, les hablo de la estructura aristotélica pieza, que lo básico es que el final de cada, primero, la narrativa que se compara el neorealismo con la estructura aristotélica pieza es la narrativa documental. Y el final, en qué se comparan, en qué son similitudes, es que el final es abierto, no se sabe cómo termina, se queda en suspenso para el espectador. Y eso es lo interesante, que desde el punto cinematográfico, viendo que el neorealismo es, para mi parecer, es idéntico a la estructura aristotélica pieza. Eso. Sí, efectivamente, tienes mucha razón en lo que dices. Eh, Dramatúrgicamente, los guiones estos sí tienen esa estructura que empiezan con un desarrollo, hay un conflicto, en este caso el conflicto es el robo de la bicicleta, que comienza a dar las acciones. Y cuál es el desenlace final, por ejemplo, en esta película, en El ladrón de bicicletas? El desenlace final es cuando no le llevan, cuando se dan cuenta, cuando le iban inclusive a masacrar, ya cuando le cogieron con lo de la bicicleta, se dan cuenta que tiene el hijo, ¿no? Y le dicen el mayor escarnio, no te da vergüenza frente a tu hijo hacer eso, ¿no? Entonces, hay justamente esos dos momentos dramáticos, el uno que da origen a toda la trama y el segundo ya de desenlace, ¿no? Cuando eh, pasa esto. Y sí, efectivamente hay un final abierto, pero también es interesante este gesto del niño de darle la mano al papá, ¿no? Es un acto de solidaridad familiar, que muchas veces uno dice, en los peores momentos solo la familia está con uno, y efectivamente es así, ¿no? Y es una escena muy bella esa cuando le pasa todo lo que le pasa al papá y el niño es el que le da la mano, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y todas las películas de estas del neorrealismo tienen básicamente esa estructura, ¿no? Esa estructura aristotélica clásica, pero sí con un final abierto. Verónica, por favor, ¿nos quiere comentar algo? Buenas tardes con todos. Solamente hacer mi comentario personal. A mí me gustó muchísimo la película. Yo lloré, la verdad creo que soy muy sensible cuando alguien sufre. Sí logra uno meterse en la trama. No sabía lo del actor que mencionan los compañeros y usted. Me parece que también eso fue un punto a favor porque lo hace con bastante naturalidad, la actuación, ¿no? La interpretación del personaje. Y claro, ahorita que menciona lo del hijo, cómo lo ve a él, o sea, sí se siente como con esa mirada cálida, ¿no? Esa mirada a un padre mismo y eso nada más. Gracias. Gracias, Verónica. Quiero proyectarles otro fragmento igual corto, pero que nos va ubicando de mejor manera esto del neorrealismo, que es importante, ya les digo, como movimiento, porque justamente no solo tuvo influencia en Europa, sino en América Latina y creo que en otras cinematografías también. El problema es que no conocemos mucho de otras cinematografías. Por ejemplo, conocemos de cinematografías asiáticas, pero digamos Kurosawa, o sea, los clásicos, pero realmente de otros movimientos o de otras cosas no tenemos mucha información. Bien, Heidi nos quiere decir algo, por favor.
tiene prendido su micrófono, no se le escucha. Si puede prender su micrófono, por favor. Ahora sí, Sí, ahí le escuchamos. buenas tardes, bendiciones a todos. Bueno, lo que pasa es que mi internet falla un poco y me cuesta conectarme, pero bueno, espero que llegue. Me gustó mucho la película, tiene mucho sentimiento y me gustó los ambientes naturales, pues que no necesitan específicamente de un estudio, pues para realizarlo. Y me impactó una cuando le roban la bicicleta y otra cuando se lo llevan detenido, que el niño dice papá y le ve con unos ojos de tristeza, entonces eso como que me llega al corazón, ¿no? Y uno dice, wow, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El niño se va a quedar solo. Pero qué alivio cuando el hombre tenía un buen corazón y le perdonó, pues. Entonces, por lo menos si no tiene un final feliz, pero se ve el perdón. Y el perdón es muy importante en los seres humanos, porque a veces la gente se enferma y no sabe que es porque tiene falta de perdón. Pues cuando uno perdona se siente libre. Bueno, quería compartir eso, de que me gustó de que todo era al natural, pues, y a pesar de que no eran actores especializados, pero lo hicieron con todo el amor. Bueno, eso, que Dios les bendiga. Muchas gracias, Heidi, por sus palabras. Sí, efectivamente, muchas veces andamos con cargas, ¿no? La gente que ha estudiado un poco eso de las energías, ¿no? Cuando uno acumula, como se dice, malas energías, sí, se va haciendo daño a uno mismo, ¿no? Por eso es importante andar ligero en la vida. Como les decía, quiero proyectarles una parte cortita también para seguir hablando justamente sobre el neorrealismo, que es un movimiento importante dentro de la cinematografía mundial. Usualmente se piensa que en el cine, para contar una buena historia, hay que elaborar grandes estructuras narrativas, muchos personajes y diversos puntos de giro para lograr una gran complejidad en lo que se cuenta. Pero a veces olvidamos que las cosas más sencillas de la vida son las que poseen mayor complejidad. Vittorio De Sica sabía esto muy bien cuando realizó El ladrón de bicicletas, la mayor referencia cinematográfica del neorrealismo italiano. Pero primero repasemos qué es el neorrealismo italiano. Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, aún se producían películas que en la época se conocían como comedias de teléfono blanco. Películas que fueron impulsadas durante el régimen de Benito Mussolini, que entendió que el cine era una poderosa arma como medio de expresión y que podía convertirlo en un instrumento para lograr sus fines. Las producciones eran propagandísticas y al estilo de las comedias americanas, románticas, sin muchas complicaciones y con un final feliz. Las películas no podían mostrar delincuencia ni pobreza, y tampoco estaba permitido el uso de la sátira. Se trataba de dar la imagen de una nación intachable y perfecta. Una vez terminada la guerra, un grupo de escritores y cineastas empezaron a trabajar en lo que sería un nuevo acercamiento del cine que mostrara la realidad de las personas. Revelarían lo irrevelable. Lo que se ocultaba durante el régimen de Mussolini fue revelado con las películas del neorrealismo italiano. Los cineastas salieron del estudio para grabar en las calles de Italia. Usaban actores no profesionales. Pensaban que la mejor actuación que una persona podía hacer era la de sí mismo. Mostraban las actividades típicas de las personas, el dolor, el sufrimiento, la pobreza. Las clases bajas y sus luchas fueron reflejadas por primera vez de manera notoria en la gran pantalla. El ladrón de bicicletas es considerada una de las obras más representativas del movimiento. La historia es sencilla. Antonio Ricci, un padre de familia, recorre toda la ciudad con su hijo Bruno
en búsqueda de una bicicleta que le fue robada y que es esencial para su trabajo. Esta simple premisa resulta en una intensa experiencia que muestra aspectos profundos y complejos de la sociedad que solo pueden ser evidenciados a través de la sencillez de su forma. En este aspecto, la película se apoya principalmente en lo que en el cine se conoce como puesta en escena. Los personajes, el vestuario, el maquillaje, la escenografía, la iluminación, básicamente cada elemento visual que aparece en la pantalla para narrar la historia. Vittorio De Sica no maquilló a sus actores y los vistió de la misma forma en la que se vestía la clase obrera de la época, denotando un gran naturalismo y despojándolos de la superficialidad de los personajes que Hollywood había acostumbrado a ver hasta el momento. Actores que no eran actores. Antonio Ricci fue interpretado por Lamberto Maggiorani, que era un obrero de una fábrica y que su situación económica era similar a la del personaje, lo que le daba una sensación más real y auténtica a su interpretación. En cuanto a la dirección de fotografía, vemos pocos primeros planos, ya que predominan los planos generales y el uso de una gran profundidad de campo. Esta técnica tiene la intención de mostrar la ciudad en su gran complejidad, convirtiendo a la misma en un personaje de la historia. Esto representaba una gran ventaja para los cineastas del neorrealismo, que disponían de la libertad del espacio al grabar en las calles, en contraposición del cine industrial que grababa en estudios de cine y tenían que usar planos más cerrados debido a las limitaciones de un espacio y una iluminación ficticia. En cuanto a la escenografía, Vittorio De Sica utilizó el propio elemento de la bicicleta para construir ciertos aspectos emocionales. A lo largo del film, vemos cómo el cuadro en ocasiones se inunda de imágenes de bicicletas, para crear en el espectador una empatía emocional con Antonio, e incluso para crear la intención de que Antonio también debería robar una bicicleta para solucionar sus problemas. Luego de haber recorrido gran parte de la ciudad buscando la bicicleta, Antonio decide tomar un descanso para llevar a Bruno a comer una pizza. Esta es una de las escenas más representativas de la película, precisamente por el uso de la puesta en escena al momento de narrar. Aquí contrastan las clases sociales de la Italia de la época. Frente a la humildad del vestuario de Antonio y Bruno, se impone la apariencia del resto de los personajes. Pero es el niño de la mesa vecina, con el que Bruno cruza varias miradas, lo que destaca esta diferencia y también parte de la mirada que el director presenta hacia esta clase social. Si la apariencia de Bruno y Antonio tienden a ser una representación natural de los personajes, la del niño, y en general la de todos los clientes, tiende a ser artificial. En todo el film, la clase obrera, pese a su apariencia pobre o a la profesión que ejercen, son representados de forma naturalista, y por esta misma razón no son juzgados ni valorados de forma negativa. Sin embargo, las clases altas, con sus particulares peinados y atuendos, se ven caricaturescos y son valorados negativamente, bien por la actividad que realizan o solo por su aspecto físico, de manera que no se requiere, como en el caso de esta escena, que emitan ninguna palabra para que se demuestre lo artificial de sus costumbres y modos de vida. Vittorio De Sica dijo una vez que el neorrealismo italiano no estaba destinado a ser la realidad, sino un filtro de la realidad a través de la poesía. Bien, ahí tenemos este pequeño relato, ¿no? Que nos ubica mejor tanto a la película como a este movimiento, ¿no? Lo que les había comentado, que justamente es un movimiento contestatario, no solo a lo que se venía haciendo en el cine en Italia. Tomen en cuenta que cuando surge el cine, todos los países comienzan a filmar sus películas, sus realidades. Acá en Ecuador también les había comentado, Augusto San Miguel comienza su producción antes de 1920. Aquí en Ecuador lamentablemente no tenemos registro de eso. Pero en Italia se comienzan a hacer estas grandes producciones, ¿no? de sus héroes romanos, mitológicos, ¿no? Entonces hacen estos grandes escenarios, cosas fastuosas, ¿no?
Y después, cuando tienen la influencia del cine norteamericano, en la época de Mussolini, tratan de copiar ese cine norteamericano, hacer ese tipo de producciones. Entonces, justamente el neorrealismo es un movimiento contestatario a todo ese cine, tanto mundial como al cine que se hacía en Italia en la época de Mussolini. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer con respecto a eso o a la película? ¿No? Que cada vez creo que con esto nos vamos aclarando mejor el panorama tanto de la película como de este movimiento. Bien, ¿no hay ninguna pregunta, ningún comentario? Sí, vamos por favor con Omar. En lo personal, a mí me encanta este movimiento o escuela, el neorrealismo o la pieza en estructura aristotélica. ¿Cuál es la razón? Porque es contestatario a lo hegemónico, lo que siempre ha sido Hollywood. El ejemplo más claro que se puede dar es el momento que se habla de cualquier película. Siempre es el optimismo máximo hacia la película, que tenga un final feliz. Pero la realidad no es esa. La realidad de las personas es una lucha diaria. Desde que nos queremos levantar, desde que queremos comer, eso no quiero comer, esto sí quiero comer. La lucha de las personas siempre estamos en una lucha constante, hasta incluso para asearnos. Hoy me quiero bañar, hoy no me quiero bañar. Es toda una lucha. Y eso no se refleja en las películas de Hollywood, a diferencia de lo que hace el cine francés, el cine asiático y anteriormente el cine italiano, que merece mucho respeto. Y aparte de eso, sí veo con gran temor lo que pasa con las películas de Hollywood que actualmente suceden, ¿no? Que son una sola opinión hegemónica de positivismo. Actualmente se escucha el positivismo tóxico y es así, porque si ven otro tipo de final en un cine, dicen, no, esa película no me gustó porque no tiene un final feliz. Y eso para mí es preocupante. Bien, gracias, Omar. ¿Alguien más quiere comentar, decir algo con respecto a esto? Bien, si no, tengo otro pequeño fragmento que quiero presentarles también y seguimos comentando, por favor. Personas comunes en un país devastado con problemas reales, dando pelea día a día, convertidas en personajes cinematográficos. Hoy hablaremos de una corriente del cine que nació de la miseria y marcó un quiebre a nivel mundial, el neorrealismo italiano. Para entender el neorrealismo italiano es necesario que conozcamos un poco de la historia del cine de ese país. Poco después de la aparición del cinematógrafo en Francia y del kinetoscopio en los Estados Unidos, el cine pronto llegó a Italia, que no tardó en desarrollar una cinematografía propia gracias a estudios como S.A. Cines, Ambrosio e Italia Film. Durante la primera década del siglo XX ya contaba con un subgénero que volvió propio, el peplum, las películas ambientadas en la antigua Roma, protagonizadas por gladiadores y personajes de mitologías antiguas. En 1908 apareció Los últimos días de Pompeya y para 1912 se estrenó la que es considerada la primera superproducción de la historia del cine, Quo Vadis de Enrico Guazzoni. El éxito con el público ávido de aventuras estaba garantizado. Pero el cine italiano, como Italia misma, sufrió su primer golpe con la Primera Guerra Mundial. En un comienzo la nación permaneció neutral, pero pronto se unió al conflicto, donde peleó contra el ejército austríaco. Esto no evitó una depresión económica con consecuencias que afectaron a todos los aspectos de la sociedad.
ciudad. Por la bancarrota dejaron de filmarse superproducciones y las pantallas, como las de los cines de toda Europa, fueron hegemonizadas por las películas estadounidenses. Los años de posguerra fueron aún más difíciles en Italia. Creció la tensión social y se formaron grupos de protestas contra el sistema. Entonces surgió el Partido Nacional Fascista, liderado por Benito Mussolini. La capacidad de Mussolini para reprimir a los manifestantes le valió la consideración del rey Víctor Manuel III de Italia, que no impidió su escalada en el poder. A partir de 1925, el país estuvo bajo un régimen totalitario que devoró a todos los partidos políticos democráticos. En 1936, antes de la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini, conocido como el Duce o el Guía, se alió con su par alemán Adolf Hitler, por entonces en pleno ascenso con el nazismo. El gobierno fascista le prestó atención al cine, pero para sus propios intereses. Por un lado, durante esa época fueron construidos más estudios de cine, incluyendo el mítico Cinecittà y el Centro Experimental de Cinematografía de Roma, la escuela de cine más antigua de Europa. Sin embargo, las películas eran de carácter propagandístico o entretenimiento sin sustancia. Se hicieron documentales que exaltaban las bondades del régimen imperante e incitaban a pregonar esas doctrinas, y para entretener fácilmente a las masas, tuvieron su apogeo las denominadas películas de teléfonos blancos, llamadas así debido a que siempre aparecía algún aparato de esas características. Eran comedias livianas con personajes de clase alta que parecían vivir en un país sin preocupaciones, como queda demostrado en El Señor Max de Mario Camerini. Películas que iban dirigidas a familias más pudientes, ya que Mussolini creía que representaban mejor la sociedad italiana, pero la verdadera sociedad italiana era mucho menos lujosa, y como alternativa al cine del fascismo, afloró una nueva corriente cinematográfica, un movimiento originado en parte por profesores y estudiantes del Centro Experimental. En vez de dejarse maravillar por la propaganda y el entretenimiento, se propusieron contar historias con personajes reales que retrataran la tristeza que les tocaba padecer utilizando las cámaras y los recursos disponibles. De esta manera nació el neorrealismo italiano. Las películas del neorrealismo, tal como lo insinúa su nombre, tratan de mostrar a través de una narrativa clásica cómo era la sociedad italiana de la vida real en aquella época. Por eso muchas películas neorrealistas no solo se valoran por su carácter narrativo desgarrador, sino también por su valor histórico. Estas fueron de las primeras películas en la historia que fueron filmadas afuera de los sets, con pocos elementos técnicos y en muchos casos con elementos narrativos casi documentales. No obstante, el neorrealismo también cuenta con antecedentes. Una de las principales fuentes de inspiración para este movimiento cinematográfico fue el cine soviético, encabezado por cineastas como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov y Vsevolod Pudovkin. Films como El acorazado Potemkin de Eisenstein y El fin de San Petersburgo de Pudovkin se caracterizaban por mostrar multitudes de la clase obrera y resaltar los problemas sociales. Otra fuente que nutrió al neorrealismo vino del lado del documentalista Robert Flaherty. Sus trabajos, empezando por Nanook, El Esquimal y Man of Aran, coqueteaban con la ficción, pero sin olvidar que estaban registrando personas de la vida real en sus propios ambientes. Otra influencia fue el cine de Jean Renoir, en particular su largometraje Tony, un drama romántico que transcurre en escenarios naturales con mayoría de actores no profesionales. El primer director en impulsar el neorrealismo italiano fue Luchino Visconti. Descendiente de una familia aristocrática, Visconti renegaba de su condición acomodada y del fascismo. Se involucró en el cine cuando en 1935 se mudó a París y trabajó como asistente de Renoir. Allí se familiarizó con un cine sobre gente de verdad con problemas de verdad. Luego de ese aprendizaje, volvió a Italia y financió su ópera prima, estrenada en 1943, Ossessione. En Ossessione, Visconti se basó libremente en la novela negra El cartero llama dos veces, de James L. Cain, sobre un triángulo amoroso y un crimen. Un libro que ya había sido adaptado por Hollywood con Lana Turner en el elenco, pero la gracia del enfoque de Visconti está en que muestra lugares y personas de Italia que no se veían en las películas de teléfono blanco. Habitaciones de prostitutas, viejas estaciones de trenes. Estos detalles generaron controversia en el fascismo. Como resultado, la película fue considerada anti-italiana y fue víctima de la censura por parte de miembros del gobierno. El escándalo fue tal que hasta el mismísimo Mussolini pidió verla y, pese a sus reservas, autorizó su circulación. Así, Visconti siguió explorando la beta neorrealista en más películas notables. La Terra Trema es acerca de un pescador siciliano tratando de independizarse. Por su lado, Bellissima presenta una madre luchando para que su hija triunfe como estrella y tenga una vida mejor. Luego, Visconti se decantó por film con más recursos y grandes elencos, como El gato pardo,
Inferno y Muerte en Venecia, pero su importancia para el cine neorrealista no deja de ser intocable. Quizás su obra neorrealista más importante se dio algunos años después, en 1960, cuando estrenó una de mis películas favoritas de esta corriente, Rocco y sus hermanos. Con este y sus otros films, Visconti inspiró a varios directores, especialmente a Martin Scorsese, a Quentin Tarantino y a Sylvester Stallone. Uno de los nombres decisivos del neorrealismo es sin lugar a dudas Roberto Rossellini. Nativo de Roma, este chico estuvo familiarizado con el cine ya que su padre hizo construir la primera sala de la ciudad. Más tarde trabajó en diversas áreas de la producción cinematográfica. Comenzó a dirigir películas financiadas por el fascismo como La nave bianca, Un piloto retorna, producida por el mismo Mussolini, y L'uomo della Croce. Pero incluso en aquellos encargos podía advertirse un modo de filmar propio de los documentales. Recién en 1945, en el año de la muerte del duce, Rossellini presentó su primer film neorrealista, Roma, ciudad abierta. Aquí el director muestra los últimos días de la ocupación alemana en la capital de Italia desde el punto de vista de un militante, un sacerdote y una ciudadana. Por su condición de film independiente, el uso de actores desconocidos, incluso no actores, y la crudeza de las escenas, Roma, ciudad abierta es considerada la punta de lanza del neorrealismo. Y Rossellini siguió explorando el mismo territorio un año después en el drama bélico Paisà. Aquí cuenta 6 historias vinculadas por el avance de un grupo de soldados aliados en tierras italianas. Para potenciar la sensación de verdad, el director contrató a militares estadounidenses. Rossellini continuó desgranando las heridas de posguerra en Alemania Año Cero, que filmó en Berlín con no actores de la ciudad. Esta película vendría a cerrar su famosa trilogía de la guerra. Rossellini nunca ocultó su preferencia a dirigir personas sin formación dramática. Es más, reescribía el guión según la vida de las personas que seleccionaba, todo en función de que los sentimientos en pantalla fueran reales. No por nada, en una entrevista supo decir que debemos tratar de reencontrar en la historia, al hombre y al hombre más humilde. La carrera de Rossellini adquirió un rumbo distinto cuando en 1949 recibió una carta de la actriz sueca Ingrid Bergman. La estrella de Casablanca manifestaba en el texto que quería trabajar con él. Se encontraron y no solo terminaron trabajando juntos, sino que se casaron y formaron una familia. En las 3 películas que hicieron, el punto de interés reside en la estrella, aunque el director nunca abandonó sus postulados del neorrealismo. La primera fue Stromboli, de 1950, sobre una mujer que llega a la isla volcánica del título. Bergman es la única actriz profesional en el reparto, compuesto por los verdaderos lugareños. La trama acerca de una sobreviviente de la guerra y las consecuencias, como el seguimiento de la rutina de los pescadores, todavía muestran una preocupación por acercarse a la realidad y a los problemas políticos y sociales. Luego llegaron Europa 51, en donde Bergman es una mujer que quiere ayudar a los más necesitados luego de la muerte de su hijo, y Viaggio en Italia, en la que también participa el actor británico George Sanders. Rossellini luego dirigió documentales y eventualmente se dedicó a la televisión sin perder su compromiso con el mundo que lo rodeaba. Junto a Visconti y Rossellini apareció el otro gran hombre del neorrealismo, Vittorio De Sica. Nacido en 1901, comenzó su carrera como actor, llegando a ser un galán de teatro y de películas comerciales de la era fascista. Pronto pasó a dirigir él mismo comedias en la misma categoría del Teléfono Blanco, pero el amanecer de su autoría comenzó a manifestarse en I Bambini ci guardano, de 1943. La historia es de una desintegración familiar contada desde el punto de vista del hijo. Allí empezaba a inclinarse por mostrar una dura realidad que las producciones livianas preferían ocultar. Su entrada de lleno al neorrealismo fue con Giugià, de 1946, acerca de 2 niños que trabajan como lustrabotas en Roma y sueñan con comprar un caballo. Pero la consagración de De Sica se produjo en 1948 cuando se estrenó su obra cumbre, Ladrón de bicicleta. En esta película, un humilde hombre padece el robo de su bicicleta, indispensable para poder trabajar, y junto a su hijo emprenderá la búsqueda del responsable. Ladrón de bicicleta se convirtió rápidamente en la quintesencia del neorrealismo italiano, un film hecho con escasos recursos en las calles, con actores sin formación, que mostraba la difícil realidad italiana de posguerra y carente de un final feliz. Una película influyente para los directores que trabajan en el lenguaje neorrealista y para los que no también. A diferencia de Visconti, que era más intelectual, y Rossellini, que era un poco más duro, De Sica apostaba más a la ternura, a que el público pudiera entender a los personajes y encariñarse con ellos. Así sucede en Milagro en Milán, donde un huérfano lucha por su vecindario cuando descubren petróleo en esas tierras. Aquí el director da rienda suelta al humor propio de la obra de Chaplin y a los toques fantásticos. Mucho más descarnada es Umberto D, sobre un jubilado y un perro marginados por la sociedad, un largometraje considerado el punto más extremo y doloroso del neorrealismo. De Sica luego pasó a dirigir películas fuera del neorrealismo, con figuras de la talla de Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Silvana Mangano, Jean-Paul Belmondo y Montgomery Clift. El éxito y los premios demostraron que era un director que podía trascender toda corriente sin perder su esencia. El neorrealismo también les dio sus primeras oportunidades a cineastas que más tarde supieron construir un lenguaje propio.